Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches a todos. Espero se encuentren muy bien. Y bueno, arrancando aquí con la sesión del día de hoy como parte de este curso. Primero que nada, agradecer la invitación a todo el equipo del Magister que hacen posible que esto suceda y que bueno, nos siguen invitando a colaborar con ustedes, que con mucho gusto estamos acá el día de hoy. Esta es una de 3 sesiones que estaremos coordinando. Perdón, estaremos coordinando en conjunto con el maestro John Alexander Regalindo, que estará con ustedes en la siguiente sesión. Por lo pronto, el día de hoy eh, me corresponde a mí estar con ustedes con mucho agrado. Carlos Aceves González, en unos minutos me presentaré eh, algunas cosas de mi trayectoria profesional y académica. Por lo pronto, decirles que la sesión de hoy vamos a hablar de ergonomía y diseño, en particular, cómo la ergonomía y el diseño son claves para la inclusión social. Y bueno, daremos algunas claves también de cómo la ergonomía, que es justamente la disciplina que ustedes estudian, puede conectarse muy bien con el diseño, que bueno, ustedes justamente este curso tiene que ver con diseño, pero también cómo esto tiene que ver o puede tener que ver con la inclusión social. Y bueno, antes de pasar a la siguiente diapositiva, me gustaría tener una pequeña reflexión inicial, una reflexión con ustedes. Me gustaría que pensaran, que hicieran una reflexión de si alguna vez se han sentido excluidos de alguna manera, en algún espacio, en alguna actividad, donde se han sentido no incluidos, que fueron excluidos. Si tienen alguna experiencia de ese tipo o han tenido experiencia de ese tipo, me gustaría que recordaran cómo se sintieron o cómo se han sentido o incluso cómo se sienten. Puede ser que sea algo que esté sucediendo en este momento, por ejemplo, ¿no? ¿Recuerdan de qué fueron privadas o fueron privados? ¿Qué fue a lo cual no se les permitió acceder, a lo cual no tuvieron acceso? Eh, y bueno, ¿qué fue, además de esto, más allá de la exclusión? Si ustedes tienen en mente alguna ocasión en donde hayan sido considerados o consideradas para diseñar algo de lo que ustedes usan. Es decir, en algún momento algo de lo que ustedes usan en el día a día y les han preguntado, les han pedido opinión, les han solicitado su opinión sobre lo que ustedes necesitan. Bien, entonces solamente una pequeña introducción como para ir pensando lo que veremos en los siguientes minutos como parte de esta sesión. Bien, vemos también que en la parte de abajo de la diapositiva, y lo van a ver en todas, dice diseñando nuestro futuro, ¿sí? En realidad, lo que hay detrás de esta intención de ligar la ergonomía con el diseño y la inclusión justamente es ponernos a pensar en diseñar nuestro futuro. Hasta la fecha hemos quizá experimentado o no exclusión, pero puede ser que en algún momento esto suceda. Bien, para dar arranque, bueno, les muestro esta frase. Acostumbro colocar una frase en algunas de mis presentaciones. Y bueno, es una frase de Ellis Roy, que es una diseñadora industrial eh, en Norteamérica, que es sorda. Y me gusta mucho esta frase cuando ella dice, cuando diseñamos pensando primero en la discapacidad, a menudo tropezamos con soluciones que son mejores que aquellas que diseñamos para lo normal. Entonces, bueno, quiero que la tengan ahí presente. Vamos a ver si en algún momento esto que nos dice Eri Roy cobra sentido. Bien, 4 mensajes claves que quiero compartirles el día de hoy. Se los dejo ahorita desde el inicio y veamos si el transcurso de la charla logramos consolidarlos. Primero que nada, el primero de ellos es que el envejecimiento y la discapacidad son parte de la naturaleza humana. Quiere decir esto que en algún momento de nuestra vida podremos experimentar, ya sea de manera temporal
o de manera permanente alguna discapacidad, ¿sí? En este momento, quizá alguna de ustedes, tenga ya una discapacidad. Yo, por ejemplo, tengo ya un tema de visual, ¿sí? Que si yo no me coloco mis lentes, difícilmente puedo leer eh, los textos que normalmente tienen un tamaño de letra específico. Esa puede ser una, pero también puede ser algunas otras, ¿no? Y por otra parte, en la medida de lo posible, más bien en la medida que somos afortunados, todos y cada uno de nosotros habremos de llegar al momento de envejecer. Desconozco qué edades tienen ustedes, yo supongo que son muy jóvenes, más jóvenes que yo, pero bueno, vamos a ver algunos detalles sobre el envejecimiento más adelante. Por otro lado, otro de los mensajes es que el diseño inclusivo, el diseño que se hace pensando en la gran mayoría de los usuarios, es mejor diseño. Y esto es casi como una ley, es siempre. Todas las decisiones que se toman en un proceso de diseño de un sistema pueden excluir o incluir. Todas las decisiones que tomamos mientras diseñamos, que vamos a ver ahorita que es diseño, pueden entonces incluir o excluir a un grupo de usuarios. Y bueno, esta última que me gusta mucho, que tiene que ver con la disciplina que estudiamos, nos dice que la ergonomía tiene el potencial para que todo sistema se diseñe de acuerdo a las características humanas y permita un mejor funcionamiento del mismo. Bien, la agenda del día de hoy, primero veremos algunos antecedentes generales y vamos, qué es lo que antecede a esta charla que estamos teniendo, porque hoy, perdón, porque hoy estamos hablando de ergonomía y diseño inclusivo. Haré unas menciones muy breves de la ergonomía y de cómo, digamos, trabajamos con ella y la concebimos eh, para hacer sentido a lo que estamos hablando de diseño inclusivo. Por supuesto, mencionaré qué es el diseño inclusivo y presentaré algunos ejemplos de aplicación de la ergonomía y el diseño inclusivo en la vida diaria. Al final, bueno, habrá un espacio para discusión de ideas y conclusiones, que principalmente, bueno, la discusión de las ideas y las conclusiones quedarían de su lado y bueno, les compartiré, por ejemplo, mi correo electrónico por si alguien quiere tener más información o hacerme llegar alguna reflexión. Con mucho gusto yo lo leeré y estaré en contacto con ustedes. Bien, vamos primero entonces a hablar de los antecedentes, de aquello que nos tiene el día de hoy aquí. Primero contarles, bueno, es una fotografía de una imagen, no sé si en algunos de sus países ya existan este tipo de advertencias. Esta imagen es una imagen del Reino Unido, ¿sí? En donde ya hay zonas urbanas o rurales, en donde hay una concentración considerable de personas mayores, de adultos mayores, y entonces el gobierno, como una medida de precaución, coloca estas señales advirtiendo a los conductores que en esas zonas puede haber personas mayores y bueno, diciendo que tengan más cuidado con este grupo de población. Me gusta usar esta imagen, normalmente siempre que hablo de inclusión, siempre que hablo de envejecimiento la utilizo, porque además de ese, digamos, de esa advertencia para los conductores en el Reino Unido, me parece que puede ser una advertencia para nosotros también, ¿no? Contarles, por ejemplo, que, eh, bueno, una advertencia en el sentido del envejecimiento de la población en el mundo. El mundo entero está envejeciendo, ¿sí? América Latina, aunque sigue siendo un país, perdón, un continente muy joven, su población envejece. Y los datos nos dicen que está envejeciendo de manera más acelerada que la velocidad con la que envejecieron países, por ejemplo, en Europa. Algunos datos, por ejemplo, las personas mayores de 60 años para el año 2017 eran aproximadamente 962 millones, menos de 1.000 millones de la población global.
pero que se espera que para el 2050 esto se duplique a 2.100 millones y que se triplique para el 2100 a cerca de 3.000 millones, de acuerdo a datos de las Naciones Unidas. Eh, También otro dato que es interesante es que las personas mayores de 60 años superarán a los niños menores de 14 en el 2050, por ejemplo, ¿no? Normalmente el envejecimiento de la población se considera como una advertencia, por eso aquí la foto. Y no es para menos en un mundo que ha sido diseñado sin considerar las características de este grupo de la población. Es decir, tenemos un mundo que ha sido diseñado normalmente para personas jóvenes o por personas jóvenes. No obstante de que es una advertencia, también es cierto que el envejecimiento nos ofrece una oportunidad para vivir mejor y para construir espacios, entornos y ciudades más inclusivas, seguras y sostenibles para todos. Por ejemplo, ha sido el envejecimiento de la población y el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad lo que ha dado que países con un desarrollo mayor a muchos de nuestros países en América Latina estén hoy día teniendo condiciones urbanas y de servicios que son más inclusivas, más incluyentes. Perdonen ustedes la tos. Aquí hay unos datos, ¿sí? Son pirámides de la población en México. Estoy seguro que cada uno de ustedes puede checar estas pirámides de población en cada uno de sus países. Disculpen que sea tan nacionalista y les presente los datos de México, que son los que más manejo. Pero aquí podemos ver las pirámides de población en México de 1970, del año 2000, del año 2030 y del año 2050, ¿sí? Hasta la del año 2000 tenemos pirámide, bueno, la del año 70 y el año 2000 son con números reales, mientras que la del año 2030 y 2050 son proyecciones. Pero ven ustedes en la pirámide de 1970, tenemos realmente lo que podría ser o considerarse como una pirámide, es decir, una base más amplia que va reduciéndose hacia la punta. Luego entonces, en el caso del año 2000, podemos ver que los datos ya habían cambiado considerablemente. Vemos, por ejemplo, que ya no es la base, es decir, ya no son los recién nacidos la parte más amplia de la población, sino que por ahí en el año 2000 la parte más amplia de la población estaba entre los 5 y los 7 años, si la apreciación no nos lo permite así. Vemos como para el 2030, ¿sí? En tan solo 30 años, de esos 5 o 7 años, el grupo de población mayoritaria pasa hacia los 30-35 años y para llegar al 2050 pasa a estar cerca de los 55 años el grupo de población mayoritaria. Es decir, la población, tal como la conocíamos hace 50, 60 años, está cambiando. Hoy los grupos de edad que más se representan en la población ya no son los niños que sucedían entonces. Pasemos a la siguiente diapositiva. Bien, esta es otra de las gráficas que nos ayuda a entender el fenómeno del envejecimiento y justamente es el índice de envejecimiento de la población en México. Este índice es el que utilizan las Naciones Unidas o los estudiosos de la demografía para determinar cuando un país ha envejecido o cuando un país es viejo y tiene que ver con el número de adultos mayores que existen por cada 100 niños. En este caso podemos ver una gráfica que marca la cantidad de adultos mayores por cada 100 niños desde el año 2000 hasta el año 2050. Vemos cómo en el año 2000 hay un aproximado de 20 adultos mayores por cada 100 niños que se espera, o el pronóstico es que para el año 2034-2035 en México
por cada 100 niños existan 100 adultos mayores. ¿Sí? Y para el año 2050 esta cifra se incrementará a 166 adultos mayores por cada 100 niños menores de 14. Esa es una cifra, ¿no? Por supuesto que el envejecimiento, en el mismo sentido, vale la pena destacar, como parte de los antecedentes de esta charla, que hay una relación directa entre envejecimiento y discapacidad, o que con el envejecimiento hay un cambio, hay una alteración de las capacidades que como personas tenemos, ¿no? Eh, en ese sentido, voy a empezar a hablar justamente de las capacidades de las personas y cómo éstas pueden verse alteradas o modificadas mientras que crecemos. Aquí tenemos 7 capacidades, 7 tipos de capacidades. Algunas de ellas son sensoriales, como la visión y la escucha. Y 2 de ellas son cognitivas, como el pensamiento y la comunicación. Y 3 de ellas son de carácter motor, como es el movimiento, alcances y destreza. Les voy a pedir, y normalmente lo hago, que mientras yo voy hablando de ellas, piensen ustedes lo siguiente. Conforme nosotros envejecemos, hay un deterioro normal de nuestras capacidades. Un deterioro como parte normal del envejecimiento. ¿Sí? Y estas capacidades, bueno, lo que quiero que reflexionen de estas 7 que les estoy mostrando aquí, ¿cuál sería la que a ustedes les gustaría que se deteriorara al final o que nunca se deteriorara? Si tuvieran que quedarse con una, que dijeran, yo no quiero que esta nunca se deteriore o siempre quiero tenerla, ¿cuál de estas sería? Y bueno, lo dejo para la reflexión en este momento. Al final les digo que es lo que normalmente escucho como principal respuesta. Bien, tenemos entonces, decía, capacidades sensoriales como la visión y la escucha. Voy a mencionar algunas cosas. La capacidad de ver, pues incluye no solo, bueno, ver incluye una cantidad de cosas como la detección de la luz, el color, el brillo, la profundidad. Y bueno, solamente por mencionar algunas de las características del deterioro del envejecimiento, decirles, normalmente pregunto cuándo ustedes consideran que una persona es vieja o cuando una persona ha envejecido. No, lo primero que nos lleva a pensar es en la edad y bueno, normalmente se asocia que el envejecimiento inicia a los 60, a los 65 años, normalmente en términos cronológicos. Sin embargo, el envejecimiento como proceso es algo que inicia mucho tiempo antes. Si hablamos de las capacidades, por ejemplo, voy a decir, con relación a la visión, el envejecimiento visual se comienza a dar aproximadamente a la edad de los 40 años cuando aparece la presbicia. ¿Sí? Esto que les señalaba yo hace unos momentos, de que para leer necesito mis lentes, bueno, eso significa que en mi caso la visión ha envejecido y que el cristalino lente ya no hace la misma función para enfocar que hacía antes de que yo tuviese 40 años. Eh, y bueno, esto hace, seguramente lo ven ustedes en el día a día, cuando las personas comenzamos a alejar para poder leer y alejamos nuestra mano hasta que hay un punto que la mano ya no nos alcanza. Bueno, para ello los lentes, ¿no? El pensamiento, por ejemplo, el pensamiento es una capacidad cognitiva que dicen los teóricos. De hecho, cuando yo empecé a estudiar envejecimiento hace algunos años, uno de los primeros libros que tomé era de ergonomía cognitiva y decía que el envejecimiento cognitivo iniciaba a los 35 años. He seguido haciendo investigación y trabajo en conjunto con neurólogos y hoy día sé que a partir de los 30 años existe una pérdida de masa corporal del 0,05%
cada año y de ahí en lo sucesivo. Esto hace, bueno, eso es muy poco en realidad, pero hace que algunas capacidades de destreza cognitiva comiencen a cambiar. Y bueno, desde los 30 años, ¿no? La capacidad de movimiento, por ejemplo, moverse, agacharse, subir escalones, bajar, correr incluso, comienzan a cambiar a más temprana edad. Normalmente, si ustedes revisan las edades de los atletas, ¿sí? Los atletas de alto rendimiento, se darán cuenta que en la década de los 20 alcanzan como su máxima expresión y de ahí empiezan a declinar. ¿Sí? Los jugadores de fútbol, por ejemplo, a los 30 años comienzan a ser ya viejos y bueno, son pocos los que alcanzan a llegar a la cuarta década todavía siendo jugadores profesionales. Y bueno, así podemos ir hablando de cada una de estas capacidades y cómo se van deteriorando o disminuyendo con el tiempo. Eh, bueno, no sé si ya tienen su favorita, la que no quisieran jamás perder. Y vamos a ver cómo el tema de las capacidades toma relevancia cuando se trata de diseñar para todos. Normalmente la respuesta más común que recibo sobre estas capacidades es la capacidad de pensamiento. Es la que la mayoría, no sé si en este grupo los números estén igual, pero normalmente nadie quiere perder la capacidad de pensamiento, que siendo honestos, cuando tenemos un deterioro cognitivo normal por el envejecimiento, no pasa a mayores. Sin embargo, cuando tenemos un deterioro cognitivo debido a enfermedad, como es el caso de cualquiera de las demencias, como el Alzheimer, el Parkinson, entonces llegamos a una condición en las etapas más avanzadas de estos padecimientos, en donde todas las demás capacidades se deterioran, ¿no? Entonces, el pensamiento sin duda es una de estas capacidades. Yo mismo me decanto por esa, ¿sí? Y bueno, me permito avanzar a la siguiente diapositiva. Interesante es cómo es que entendemos la discapacidad. Para ello les presento dos modelos que interpretan la discapacidad. En esta diapositiva tenemos el modelo médico que es el modelo, vamos, el modelo teórico para entender la capacidad que ha estado desde hace mucho tiempo. Incluso hay estratos de escritos de los propios griegos en donde ya hablaban de la discapacidad desde este modelo, en donde se sostiene que el individuo es quien tiene los impedimentos y la discapacidad. Sí, ahí la imagen nos señala justamente con las flechas de que el individuo es el problema y que la discapacidad está en el individuo, ¿no? Y bueno, es el que tiene que resolverla. Por otro lado, existe el modelo social de la discapacidad, ¿sí? En donde este modelo, que bueno, es mucho más reciente, nace por ahí por la década de los 60 del siglo pasado y se empieza a consolidar en diversas disciplinas, y entre ellas el diseño, a partir de los 80, nos dice que es cierto que los impedimentos y las enfermedades crónicas poseen problemas reales para las personas, pero que no son el principal problema, sino que las barreras son construidas socialmente. Ellos dicen que los seres humanos no vivimos en espacios, digamos, naturales, como por así decirles, en la selva o en el campo, sino que vivimos en espacios que han sido construidos, utilizamos productos que son, válgame la redundancia, producidos, y para ser construidos y producidos, esto que utilizamos en realidad han sido diseñados de una u otra manera, ¿sí? Al haber sido diseñados de una otra manera, nos dicen ellos, lo que ha sucedido es que no se consideran las condiciones y las necesidades de aquellas personas que los van a utilizar. Y bueno, aquí les traigo las dos definiciones sobre discapacidad que tienen mucho que ver con esta visión del modelo social. Por un lado, las Naciones Unidas nos dice que las personas con discapacidad son aquellas que tienen impedimentos físicos, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que al interactuar, y lo pongo en rojo, con diversas barreras pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad. Si se fijan, una definición del 2006, y bueno, esta definición ya nos habla de que, o nos da cierta idea de que la discapacidad
se da cuando se interactúan las condiciones de las personas con las barreras que existen en la sociedad. Pero más allá de esta definición de la Organización Mundial de la Salud en 2016, nos dice que la discapacidad es un término general que abarca deficiencia, limitaciones de la actividad y restricciones en la participación. Si se fijan aquí ya no dice que está en las personas, dice la discapacidad no solo es un problema de salud, es un fenómeno muy complejo que refleja la interacción entre las características de un cuerpo de una persona y las características de la sociedad en que se vive. Nos dice el modelo social, todos los seres humanos tenemos características particulares, nadie es igual que otro y por lo tanto al momento de diseñar es necesario considerar las características de todos y cada uno quienes habremos de interactuar con esos sistemas. Bien, eh, hay un concepto que hace tiempo utilizo, que bueno, desde la literatura se conoce como exclusión por diseño. Por ahí Coleman y Mearson en 2001 lo empiezan a utilizar. Y nos dice que debido a que los productos, servicios, entornos con los que las personas interactúan son en general creados por el hombre, se puede decir que las personas que experimentan incompatibilidad al utilizarlos en realidad están excluidas por el diseño. ¿Sí? Lo que yo les digo a los diseñadores es que justamente el mal diseño es igual a exclusión. Normalmente en diseño se hace, o vamos, se habla mucho de la estética, de que de hecho se dice, mira qué buen diseño tiene cuando es algo que está bonito, que gusta. Sin embargo, me queda claro y sostengo que si tenemos un diseño que excluye, entonces es un mal diseño porque el diseño en sí mismo tendría que ser inclusivo. Bueno, hay una frase ahí de Microsoft que nos dice que la exclusión ocurre cuando resolvemos problemas usando nuestros propios sesgos. Eh, a menudo, en el día a día de mis actividades docentes, cuando le pregunto a mis estudiantes por algo de lo que ellos diseñan, a menudo me dicen, no, profesor, es que eso cualquiera lo puede utilizar, es que eso cualquiera lo puede entender, es que si yo lo entiendo, todo el mundo lo entiende, es que si yo lo puedo usar, todo el mundo lo puede usar. Ese tipo de sesgos son los que hacen que después diseñamos con poca empatía hacia otros usuarios. Y bien, hemos venido hablando diseño, la palabra diseño ha estado aquí presente en toda la clase, y la pregunta sería qué es diseño y qué puede ser diseñado. Y bueno, en ese sentido, bueno, esta imagen me gusta mucho. Diseño es todo, ¿sí? Todo es diseño. Podemos hablar aquí, por ejemplo, de productos, por ejemplo, teléfonos, hornos de microondas, sillas, lo que ustedes están utilizando ahora, que es, por ejemplo, su computador, eh, su, no sé, su dispositivo electrónico con el cual están conectados a esta sesión. Podemos hablar de espacios, edificios, hospitales, centros comerciales, la propia ciudad, calles, avenidas, las aceras. Vamos a hablar de servicios como servicios de transporte, servicios de salud, servicios de educación, turismo, etcétera. Eh, Inclusive vamos a hablar de sistemas físicos, como estoy mencionando, pero también de sistemas digitales como sitios web, aplicaciones, etcétera. Es decir, volteen ustedes a su alrededor y se dan cuenta que todo cuanto está a su alrededor es diseño. La ropa, los lentes, etcétera, etcétera, todo ha sido diseñado, ¿sí? Y esto que tiene que ver con la diapositiva anterior, justamente cuando hablamos del mal diseño y luego decimos que todo es diseño, bueno, me atrevo a decir que como en todas partes hay diseño, puede ser que en muchos de esos lugares, en muchas de estas que he señalado en este momento, haya mal diseño, es decir, diseño que excluye. Mi reflexión inicial les preguntaba si en algún momento se han sentido excluidos. Ahora les preguntaría si en algún momento al utilizar o querer utilizar algo han sentido
que ese diseño no está hecho para ustedes. Normalmente como usuarios nos pasa lo contrario, es decir, podemos pensar que somos nosotros los que estamos mal cuando no podemos utilizar algo, ¿sí? Ejemplos, puede ser que en algún momento yo no pueda abrir un envase, puede ser que en algún momento yo no pueda utilizar un dispositivo como o algunos de los botones del horno de microondas, por ejemplo, ¿no? O por ejemplo, cuando quiero abrir una puerta y le jalo y en lugar de que se jale, se tiene que empujar. Y entonces el usuario o nosotros nos sentimos que somos nosotros quienes estamos mal. Igual sucede a las personas que por alguna capacidad no pueden hacer algo. Por ejemplo, cuando me pasa muy a menudo, utilizo los lentes prácticamente para leer y bueno, mi trabajo me hace que los use muy a menudo, pero si no estoy en temas de mi trabajo y salgo a la calle, voy a un restaurante, de repente los olvido y a leer el menú, a leer la carta, y no puedo leerla, ¿sí? Y normalmente, digo, ahora ya lo sé y a esto me dedico. Y digo así, mira, esta carta tendría que tener texto más grande, tendría que haber más iluminación para poder hacerlo, etcétera. Y pienso en el diseño, pero en lo cotidiano las personas no pensamos que sea el diseño lo que no esté bien, sino que pensamos en nosotros. Bien, avanzo. Bien, en esta diapositiva, solo para reforzar lo que hemos dicho en la anterior, justamente que el diseño o la exclusión por diseño puede estar en todas partes. Bueno, hay un concepto que es el concepto de actividades de la vida diaria que se desarrolló el siglo pasado justamente con el advenimiento del envejecimiento de la población en el mundo. Tenemos, digamos que este concepto se utiliza para medir la capacidad de funcionalidad e independencia que tiene una persona, ¿sí? Para realizar sus actividades de todos los días. Y hay actividades de la vida diaria que son básicas, las que están a la izquierda, y hay actividades de la vida diaria que son instrumentales, las que están a la derecha. Estas actividades, las básicas, se supone que las realizamos todos, normalmente todos los días, como utilizar los sistemas como el inodoro, vestirnos, movernos, al menos dentro de la casa, tomar el baño, comer, bañarnos, ¿sí? Son como actividades básicas, mientras que las instrumentales requieren incluso que nos desplacemos, como usar el servicio público, ir a hacer las compras, y otras que son dentro del hogar, como hacer temas de la cocina, vamos a cocinar o lavar la ropa, hacer el aseo de la casa, usar manejo de dinero, por ejemplo, son actividades que son instrumentales. En ambas, tanto en las básicas como en las instrumentales, podemos encontrar diseño y también allí podemos encontrar exclusión por diseño. Bien, esto que hemos tenido hasta aquí de antecedentes, ¿sí? En donde hemos revisado justamente cómo el mundo está envejeciendo, digamos, el impacto que tendrá o esta advertencia del envejecimiento y cómo con el envejecimiento se reducen algunas de las capacidades o las capacidades y también la presencia de la discapacidad no necesariamente relacionada con el envejecimiento y cómo desde esta teoría social de la discapacidad pone el dedo en la llaga sobre el tema del diseño y la exclusión por diseño y cómo el no diseñar de manera que se considere a todos, entonces al final se convierte en mal diseño y excluye. Sin embargo, esto le da el paso a la ergonomía, al diseño, para que entren entonces como esta disciplina que puede reducir la brecha entre lo que los usuarios, las personas, los ciudadanos pueden y quieren hacer frente a lo que se encuentran en el día a día en su actividad cotidiana.
Les había dicho al inicio que me gustaría brevemente decirles qué es lo que, vamos, desde dónde se concibe la ergonomía, o desde dónde la concibimos para hablar de ergonomía y diseño inclusivo, como para dar un poco más el contexto, ¿no? Bien, a menudo seguro les sucede a ustedes cuando hablan de qué es ergonomía, o que estudian ergonomía, o que están interesados en ergonomía, y pues nos preguntan qué es esto de la ergonomía, y normalmente asociado a la parte comercial, a la parte de la comodidad. Sí, se usa la ergonomía como la presencia de herramientas o utensilios de la vida diaria en donde se tienen mangos ergonómicos, asideras ergonómicas, entre otras, entre otras cosas. También, también nos dicen que, por ejemplo, tiene que ver con las sillas, ¿no? Y bueno, las sillas, aquí vemos una silla Herman Miller, ¿no? Que tiene fama de utilizar componentes ergonómicos, vemos teclados, vemos el ratón, y bueno, en el mejor de los casos, en el mejor de los casos, nos hablan de la ergonomía como la conocen la mayoría de ustedes, como desde una perspectiva de ergonomía que se aplica en el trabajo para mejorar las condiciones del trabajador. Por supuesto, lo que les quiero compartir hoy, más que esta eh, anécdota cotidiana que nos sucede, justamente la definición de ergonomía, que en esta diapositiva está dividida en dos secciones. Es la definición de la Asociación Internacional de Ergonomía, que nos habla que la ergonomía, también conocida como factores humanos o ingeniería de los factores humanos, es una disciplina científica que se encarga de entender las interacciones entre las personas y los elementos de un sistema. Y bueno, hago una primera pausa aquí. Justamente el estudio, la ergonomía como disciplina científica, lo que estudia son las interacciones entre las personas y los elementos de un sistema. Eh, si recuerdan justamente las definiciones de discapacidad de OMS y de Naciones Unidas, justamente hablaban de interacción. Justamente es ahí la interacción que tienen las personas con los elementos de un sistema lo que nos interesa estudiar desde la disciplina de la ergonomía, y esto tiene que ver desde la interacción en el puesto de trabajo, en la manufactura, hasta la interacción en el puesto de trabajo en casa, en la oficina, la interacción con sistemas digitales, etcétera. Es decir, cualquier interacción que tenemos las personas, los seres humanos, con elementos de un sistema puede ser susceptible de estudio desde el punto de vista de la ergonomía. Ya como profesión, lo que hace la ergonomía, lo que hacemos los ergónomos, es aplicar la teoría, principios, datos y métodos en el diseño, con el fin de optimizar el bienestar humano y el desempeño de un sistema. Es decir, todo lo que entendemos desde el estudio de la ergonomía lo llevamos luego al diseño, ¿sí? Al diseño de esos elementos del sistema, a fin de que lo que hacemos los seres humanos lo hagamos en condiciones que no sean, que no perjudiquen nuestro bienestar, y al hacerlo también mejoramos el desempeño de los sistemas. Existen dos, existen tres fundamentos de la disciplina, ¿sí? En este artículo que tiene ahí la referencia. El primero de ellos es que la ergonomía tiene un enfoque de sistemas, ¿sí? Todo el tiempo, y aquí es interesante entender que un sistema es este conjunto de elementos que interactúan con algún fin en común, ¿sí? Y que un sistema puede ser desde un pequeño sistema como este que tengo yo en este momento, con mi pantalla, mi micrófono, la silla y la mesa, o puede ser también un macrosistema como pudiera ser una gran industria, o un megasistema como pudiera ser el sistema de salud en sus países, por ejemplo, ¿no? Y bueno, este enfoque de sistemas está presente en la ergonomía, nació junto con la ergonomía nació como una disciplina de sistemas,
Pero algo que la hace muy particular es esta orientación al diseño. Es decir, luego de repente creemos que cuando hablamos de ergonomía y diseño estamos hablando como de algo fuera de lo natural. Sin embargo, la ergonomía es una disciplina del diseño. Es decir, cuando vamos a la industria y revisamos los puestos de trabajo, lo menos que esperaríamos es que la información que obtenemos nos sirva para rediseñar ese puesto de trabajo. O sea, todo el tiempo está orientada, va de analizar el diseño y regresa a rediseñar esas condiciones de trabajo. También tenemos que los dos resultados que siempre tenemos al utilizar la ergonomía y aplicarla de la manera más adecuada es que vamos a mejorar el desempeño del sistema, es decir, lo que estemos haciendo, lo que esté sucediendo ahí va a suceder mejor y al mismo tiempo las personas que están en ese entorno van a estar mejor. Cuando adaptamos los elementos del sistema, el sistema completo, a las características y condiciones humanas, en ese momento las cosas funcionan mejor, ¿sí? Es uno de los fundamentos, de los principios fundamentales de nuestra disciplina. Entonces, con esto en mente podemos decir y podemos utilizar, a mí me gusta mucho esta imagen es del Instituto de Ergonomía del Reino Unido, y en una imagen presenta como la profundidad y la amplitud de la disciplina, ¿sí? Es una representación de la disciplina de manera muy sencilla, pero muy profunda al mismo tiempo. En un sistema tenemos en el centro a la persona o las personas con su parte fisiológica y su parte psicológica. Diremos aquí los elementos físicos y cognitivos de las personas. Y en la parte verde tenemos a personas haciendo actividades, tareas, que es lo que hacemos todos los días. Y luego tenemos en la parte azul que para hacer nuestras actividades utilizamos herramientas y equipo y siempre hacemos nuestras actividades dentro del entorno. Esto es muy interesante porque, bueno, y afuera en el círculo tenemos que todo esto es un sistema en donde personas y cosas en interacción se afectan unas con otras. Interesante porque lo que está al centro, los seres humanos, digamos que los seres humanos somos como somos. Por ejemplo, yo tengo una estatura y esa estatura no va a cambiar aunque me estire toda la noche. Pero, por ejemplo, si yo quiero alcanzar algo y ese algo lo diseñaron con una altura muy alta, no lo voy a poder alcanzar. Pero eso que diseñaron lo pueden diseñar más bajito para que yo lo alcance. Y bueno, no solo yo, sino todos los usuarios. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que está en el centro, las personas somos como somos, susceptibles a cambiar, sí, pero muy poco. Con entrenamiento podemos mejorar. Con ejercicio, por ejemplo, dicen que los niños crecen más, ¿no? Digo, es una buena cosa para revisarlo en la literatura. Sin embargo, las actividades, las herramientas y el ambiente sí son susceptibles a ser diseñados, ¿sí? Cuando diseñamos actividades, herramientas y ambientes, considerando los seres humanos, tenemos mejores resultados. Y bueno, aquí, por ejemplo, en términos de actividades, podemos ver entonces ya las actividades de la vida diaria, ¿sí? Que pueden ser las básicas o las instrumentales, o bien podemos hablar de actividades laborales también, sin ningún problema. Las herramientas, en donde tenemos justamente productos, utensilios, herramientas, todo lo que utilizamos para hacer nuestras actividades, tanto laborales como de esparcimiento o en el hogar. Y por otro lado, los ambientes en donde realizamos estas actividades. Todo esto se conoce como sistemas sociotécnicos, ¿no? Eh, Ahí abajo, donde creo que está, que ustedes no están viendo porque está mi imagen, justamente es una frase de John Wilson que nos dice, entender la interacción entre las personas y los elementos de un sistema y luego diseñar a la luz de eso, justamente eso es ergonomía. Bien, vamos a pasar entonces en este momento a hablar del diseño inclusivo, ¿sí? El diseño inclusivo es digo, estoy seguro que ustedes han escuchado hablar ya a estas alturas del diseño centrado en el usuario, ¿sí? Y bueno, el diseño en sí mismo, y nos lo dijo desde la década de los 70,
un crítico del diseño, que por poco, y no recuerdo su nombre ahorita, no, ya vino, Víctor Papanek, ¿sí? Que era muy crítico del diseño, decía que era realmente absurdo que el diseño no fuera centrado en el usuario. Luego ese concepto lo empieza a decir él, quizá no con ese término como tal, pero dices que si el diseño fuera para las personas eh, para quienes están diseñando participarían en el proceso de diseño. Y justo era una de las preguntas que les hacía yo al inicio. ¿Cuántas veces a ustedes les han pedido su opinión para algo que están diseñando que ustedes luego van a utilizar? Puede ser que algunos de ustedes sean afortunados y sí les hayan preguntado en algún momento. Normalmente no somos considerados cuando están diseñando algo en donde nosotros tenemos luego que actuar. Bien, el diseño centrado en el usuario, digamos que Víctor Papanek en los 70 lo menciona en su libro que se llama Diseño para el mundo real. Esto traduzcanlo al inglés y pueden buscar el texto, un texto muy valioso que pueden ustedes revisar. Eh, Él lo menciona, pero luego en la década de los 80 se consolida este concepto de diseño centrado en el usuario. Pasan los años y justamente el envejecimiento de la población y el reconocimiento de los derechos para las personas con discapacidad hace que se cuestione el concepto de diseño centrado en el usuario y de ahí surge lo que se conoce como diseño inclusivo o bien sus primos hermanos que son el diseño universal o el diseño para todos. El concepto de diseño para todos es un concepto que se utiliza más en el contexto europeo y en Japón. El diseño universal, un concepto que nace más en el contexto en Estados Unidos, y el diseño inclusivo en el contexto inglés. Digamos que comparten en mucho la filosofía que tiene que ver con la definición que tenemos acá y se diferencian en algunos detalles que son, por ejemplo, el diseño universal se enfoca más a la parte física, mientras que el diseño inclusivo ha ido más allá hacia la parte cognitiva y demás. Bien, el diseño inclusivo, nótese aquí, es un proceso de diseño, ¿sí? En el que un producto, servicio o entorno de uso común se diseña para que lo pueda utilizar el mayor número de personas sin la necesidad de adaptaciones especiales. Normalmente cuando nos referimos al diseño, a menos que seamos diseñadores, eh, nos referimos como al objeto ya terminado. Pero bueno, el diseño puede ser el objeto terminado, pero también puede ser el proceso por el cual se diseña. En la medida en que en el proceso se considere justamente la mayor cantidad de personas que va a utilizar, bueno, y sus características que va a utilizar el producto o servicio, en ese momento estamos diseñando de manera inclusiva. Eso es diseño inclusivo. Aquí dice sin necesidad de adaptaciones especiales porque luego podemos ver en algunos contextos que se hacen adaptaciones, eh, por ejemplo, el diseño de tecnología asistida, cuando se hace, por ejemplo, una prótesis, bueno, eso es un diseño muy específico para una persona. Sin embargo, el diseño inclusivo, estamos hablando de productos, servicios o entornos de uso común, ¿sí? Como un espacio público, como un servicio de salud, como un servicio de transporte, etcétera. Eh, Voy a pasar a la siguiente diapositiva, no sin antes decirles justamente esto que había dicho, que el diseño inclusivo es un proceso, también una filosofía y el resultado del producto, el proceso en lo que comparten. Justamente estos tres enfoques de diseño universal, diseño para todos e inclusivo, es la filosofía de incluir al mayor número de personas que pueda utilizar ese servicio. Esta filosofía nos dice lo siguiente, los usuarios son diversos, ¿sí? No tenemos dos usuarios, uno igual que el otro, todos y cada uno somos diferentes y todos los usuarios, con todo y nuestras diferencias, debemos ser considerados en el proceso de diseño. Y es un punto muy importante. Los usuarios son diversos y todos deben ser considerados en el proceso de diseño.
Bien, este es un modelo que se conoce como el modelo demanda-capacidad o de y capacidad que combina justamente principios de la ergonomía con el diseño inclusivo. Y ven ustedes ahí al centro, bueno, ahí está la referencia en la parte de abajo para que ustedes puedan tener acceso a este modelo. En la parte del centro justo tenemos el contexto de interacción, que es justo lo que la ergonomía estudia, esta interacción entre el usuario y el producto, el servicio, el componente del sistema, ¿no? Tenemos por un lado, hacia el lado izquierdo, al usuario con sus capacidades sensoriales, cognitivas, motoras, diría, extendiéndolo un poco más, digo, esto de las capacidades es un tema muy del diseño inclusivo. Sin embargo, también podríamos hablar de las necesidades, de las características, por ejemplo, temas de antropometría, biomecánica, entrarían ahí. Y en la parte de enfrente estaría, digamos, un producto. En este caso, estamos hablando de un producto, o está dibujado un producto, pero podría ser un servicio, un sistema, podría ser un puesto de trabajo. Sí, lo podemos entender, por ejemplo, en términos de riesgos ergonómicos físicos, lo que son un puesto de trabajo que le demanda el movimiento manual de cargas, que le demanda acciones repetitivas o bien posturas incómodas frente a las capacidades que tiene el usuario y que tenemos que entender que tiene que ver con su capacidad de fuerza. Bueno, ya hay literatura suficiente, diría yo, para entender el tema de movimientos repetitivos, posturas forzadas sin que genere justamente una lesión. Entonces, si nos regresamos muy concretamente al tema de la inclusión, ahí abajo dice la compatibilidad de un usuario, servicio o sistema se evalúa por el grado en que se adecuan las capacidades con la demanda. Es decir, si la demanda excede las capacidades del usuario, en ese momento tenemos exclusión. Si la demanda excede las capacidades del usuario, vamos a tener lesiones musculoesqueléticas. Si la demanda es mayor que las capacidades del usuario, vamos a tener estrés, vamos a tener burnout y vamos a tener una serie de factores psicosociales afectando justamente al usuario y bueno, en resultado el comportamiento del sistema. Ya para ir cerrando, voy a presentarles algunos ejemplos de aplicación en la vida diaria. Acuérdense, estamos hablando de ergonomía e inclusión, la ergonomía y el diseño como claves para reducir la exclusión social o para incrementar la inclusión social. Bien, y bueno, como parte de esto, les voy a compartir esto. Espero tener la posibilidad de ampliarlo en una siguiente sesión. Estamos hablando de la aplicación y desarrollo del diseño de servicios inclusivos, que es parte de mi trabajo de doctorado en la Universidad de Loughborough. ¿Sí? Pueden ustedes tener acceso a este documento, que es la tesis, es de acceso público, si ustedes lo buscan. Tenemos en un diagrama lo que es el diseño de servicios inclusivos, que es la combinación entre dos enfoques de diseño, el diseño inclusivo y el diseño de servicios, del cual en este momento no voy a hablar mucho, con el soporte de la ergonomía como disciplina científica. Como parte de los resultados como uno de los resultados de este trabajo de tesis doctoral, está esta imagen que es un blueprint, que es una herramienta que se utiliza en diseño de servicios y que en el caso de mi trabajo doctoral fue un desarrollo de la herramienta para hacer un blueprint inclusivo o que pudiera señalar la inclusión versus exclusión. Vemos, en este caso es una representación visual del servicio de transporte público en la zona metropolitana de Guadalajara. En la parte alta vemos las acciones del usuario desde que está en casa hasta que llega a su destino.
Eh, tenemos después, bueno, voy a saltarme las líneas estas accidentadas, voy a la parte azul fuerte abajo, y lo que serían los puntos de contacto del usuario con el servicio y las acciones del conductor, del chofer o de otros involucrados en el servicio. Y después viene una línea de visibilidad. Esto es lo que el usuario normalmente no ve, pero que sucede en la interacción interna en el servicio. Por ejemplo, el conductor con su supervisor o con el gobierno o las empresas de transporte, etcétera. Pero bueno, me voy a concentrar en la parte alta. Ahí donde están las líneas, esta línea naranja, azul y verde, espero que las ven de ese color, es donde está el tema de la capacidad versus demanda. Hay una línea verde que nos habla del servicio ideal. Insisto, espero tener otra oportunidad para hacerlo con más detalle. Pero luego en cada punto hay una línea azul y una línea naranja. La línea azul es la experiencia de los jóvenes y la línea naranja es la experiencia de los adultos mayores. Y la distancia que existe con relación a la línea verde es una distancia entre la demanda y la capacidad, en términos de capacidades, pero también de necesidades. Eh, voy a mencionar solamente dos, si ustedes me lo permiten. La primera voy a mencionar, en el caso de la etapa de subir al camión, la primera acción es subir al bus, no sé cómo le llaman en sus países, aquí en México le llamamos camión, por eso dije camión, pero en el bus, en el autobús. Nuevamente, la mayoría de los camiones o buses tradicionales tienen aún escaleras. Bueno, esto ejerce una demanda considerable. Normalmente los jóvenes con todas sus capacidades motrices no tienen mayor problema para subirla. Sin embargo, para algunas personas con restricciones de movilidad o bien personas que viajan con algunos bultos o con niños, en las escaleras les pueden generar mayores problemas, ¿no? En contraparte está casi al final a la derecha, bajar del autobús. Si nosotros preguntamos a personas mayores o personas con alguna capacidad, con una reducción en su movilidad, nos daremos cuenta que es más difícil bajar que subir, cuando nuestra lógica podría decirnos lo contrario, pero la literatura incluso soporta muy bien este principio, puesto que hay más capacidades que entran en juego para hacer una actividad o la otra. Bien, voy a avanzar con otros ejemplos. Bueno, este es un acercamiento. Justamente ahí podemos ver eh, a la mitad la etapa de caminar a la parada del bus, justamente como es una de las más altas, cruzar calles y avenidas. Vemos, o si pensamos en cruzar calles y avenidas, dependiendo en qué contexto lo estemos haciendo, pero normalmente tiene una implicación y un riesgo y muchas capacidades entran ahí en juego. Por ejemplo, la vista, el cálculo, por ejemplo, la capacidad cognitiva para calcular la velocidad de los vehículos, también, por supuesto, el oído para detectar sonidos de vehículos que vengan, que vayan a cruzar, y por supuesto las capacidades motoras, ¿no? Entre más ágil podamos ser, bueno, podemos ser más frente a la demanda de cruzar la calle o avenida con más facilidad, mientras que si tenemos una limitación, bueno, esto hará que nos movamos de manera más despacio. Y bueno, aquí tenemos bueno, un par de fotos a la derecha, una foto en un contexto en la zona metropolitana de Guadalajara, ¿sí? Vemos ahí una vialidad en donde ven ustedes cómo atraviesan los peatones, ¿sí? Ahí, pues arriesgando literalmente su integridad física. En la otra, en la diapositiva de la derecha abajo, vemos por supuesto un contexto que desafortunadamente no es un contexto de los que me gustaría que existieran en la mayoría de las ciudades en Latinoamérica. Parece ser una ciudad de otro contexto, aunque estoy seguro que también
En nuestras ciudades hay algunas zonas que pueden tener estas características, ¿no? Donde vemos ahí diseño, justamente pensando en las personas, no solamente en los vehículos, que también llevan personas, pero en otras condiciones. ¿Sí? Tenemos línea de cebra, tenemos en el medio una isla para que pueda la persona cruzar la primera parte y luego cruzar la segunda. Tenemos señales viales que advierten a los conductores. Digo, hay una serie de cosas del diseño que permiten que el diseño sea, perdón, más inclusivo. Bueno, con esta diapositiva puede entenderse más las líneas erráticas que veíamos en el blueprint hace unos minutos. Justamente a la derecha, dos imágenes del transporte público en la ciudad de Guadalajara, en México. Sí, en el caso de arriba, un camión convencional, pero no sé la cantidad de personas queriendo subir. En la parte de abajo, una adaptación desde mi punto de vista no la mejor para transportar personas en silla de ruedas, que no quiere decir que eso sea inclusivo, es un intento de ser incluyente, aunque si pensamos justamente en un diseño incluyente, nos tendríamos que ir a la fotografía de la derecha en la parte alta, en donde vemos un bus de los que se conocen como de entrada baja. ¿Sí? No tienen escalones, tienen una pequeña sistema que desdobla de manera manual en este caso, y la persona con silla de rueda puede subir a la unidad con su, vamos, con sus propias capacidades, ¿no? Ahí hay una frase que está tapado el nombre de quien la dice, ¿sí? Ralph Speth, que era el CEO de Jaguar Land Rover. Y la utilizo porque hay quien me dice que el costo de una unidad de transporte como las de la derecha frente a las unidades de transporte de la izquierda son realmente, la diferencia es mucha. Y entonces que el buen diseño es caro. Entonces, Ralph Speth decía o dice, si crees que el buen diseño es caro, deberías ver el precio del mal diseño, ¿no? Entonces, el buen diseño, el diseño inclusivo, aparentemente puede costar más. Sin embargo, la exclusión en realidad es mucho más costosa en términos de externalidades, es decir, aquellas cosas que suceden por no tener un buen diseño. Bueno, aquí les dejo algunas lecturas. Yo voy a presentar un par de ejemplos más, pero algunas lecturas que ustedes pueden consultar, en donde está justamente el desarrollo del diseño de servicios inclusivos y estudios detrás de esas líneas que ustedes vieron en el blueprint. No es que sea de manera caprichosa, sino son con base en estudios hechos con pasajeros, algunos en términos de consultar su opinión, pero otros en observación. Entonces, les comparto estos, no tienen que leerlos, pero bueno, si les interesan, ahí están en ResearchGate, o bueno, también pueden buscarlos a través de los buscadores como Google Académico. Uno de los últimos casos que les quiero comentar y que tiene que ver justamente con exclusión, no necesariamente por edad, pero sí por géneros, ¿sí? Sí, en breve. Eh, el año pasado nos pidieron, no, ya tiene 2 años, ya tenemos 2 años participando en esto, nos pidieron al profesor John Alexander, que la van a conocer en breve, no, creo que ya lo conocen, por cierto, le pidieron al profesor John Alexander y a su servidor, por parte de nuestra universidad, que los apoyáramos a generar vamos a participar en una licitación pública, que desarrollamos la parte técnica de lo que tendría que ser las butacas o las sillas de los estudiantes de la universidad. No sé cómo le llaman ustedes, pero las sillas individuales donde se sienta el estudiante, que tienen asiento y tiene también su espacio para recargar sus computadoras o sus cuadernos. Para esto, en el caso de la norma nacional para
para el mobiliario escolar, ahí tengo una foto, nos dice las dimensiones de la silla para educación media y educación superior. Y vean ustedes cómo nos va diciendo, de acuerdo a la altura máxima del borde superior, percentil 5, utilizar tal medida. Y bueno, en todos los casos no hablando del percentil 5 y el percentil 95. Asumo que esto ustedes lo conocen ya completamente y no me meto a explicarlo, pero ven ustedes la altura máxima del asiento. En ese caso lo dejan en 50, en el percentil 50, es decir, vámonos al promedio. Dicho sea de paso, el documento nunca dice el origen de los datos, es decir, de dónde se tomaron estas medidas vigentes, dicen ellos. No señalan jamás de dónde la tomaron y nos las dan así de manera directa. ¿Sí? Nosotros tenemos datos de la zona metropolitana de Guadalajara y entonces fuimos a los datos y buscamos la altura poplitea, aquella que nos daba, esta referencia de los 43 centímetros y encontramos que efectivamente 43 centímetros puede ser el percentil 50, no sé si alcancen a ver mi mouse, pero si se van en la línea roja, podrán ver que el percentil 50 en el caso de los estudiantes de 15 años tenemos 42.8 centímetros o 428 milímetros. En el caso de los de 16 años tenemos 43 y en el caso de los de 17 tenemos 42.5. Digamos que esa medida de 43 señalados por el documento nos da que el 50% de los estudiantes hombres, estos datos son de la zona metropolitana de Guadalajara, donde se pretendía que consiguiéramos, vamos, que sugiriéramos las medidas para los estudiantes. Esto nos da que el 50% de los estudiantes que miden más de la mitad, bueno, van a estar bien. El 50% que está por debajo de ese número, bueno, pues van a tener asuntos de isquemia por compresión, ahí donde en la zona poplitea tendrán presión porque la butaca les quede alta. Pero ven ustedes qué es lo que pasa en el caso de las mujeres. Resulta ser de que en el caso de las mujeres, váyanse nuevamente por la línea roja y van a darse cuenta que en el caso de las mujeres de 15 años, los 43 centímetros se convierten en el percentil 95. En las de 16, nuevamente, el más cercano podríamos estimar que fuera 85 o 90, porque el 95 está en 43.8 y el de 17 en 43.7. Nuestra valoración o nuestro reporte a la universidad fue que una silla escolar, una butaca escolar a 43 centímetros dejaba o comprometía el bienestar de las estudiantes hasta en un 80%. Digo, fuimos moderados, como siempre, al dar el dato, pero entonces esto nos habla de que dejaba 80% de las mujeres al menos y 50% de los hombres en esta condición de presión en la zona poplitea que podría generar en algún momento isquemia. Y bueno, esto hace que en algún momento pues el alumno se sienta el cansancio. Curiosamente nos acostumbramos a este diseño, pero ahí vemos un tema de exclusión o de mal diseño por no considerar las características de todos los participantes. La historia de esta silla escolar ha ido avanzando. Hubo una solicitud en donde pusimos dos tamaños, una a 41 y otra a 37. Y bueno, el primer año que se produjeron, digamos, los propios directivos de la universidad señalaban que no teníamos estudiantes, que ellos no tenían estudiantes de esta estatura en sus escuelas.
cosa interesante, como si los hubiesen medido. Y bueno, al final, este último año, digamos, se bajó o se quedó en una sola dimensión, que seguimos sin estar de acuerdo con ello, pero bueno, no son decisiones necesariamente técnicas, sino que corresponden a otro tipo de decisiones y se quedó en una butaca de 40 centímetros. En este caso, digamos, nos acercamos un poco hacia cubrir cerca del 75-80% de los hombres y aproximadamente el 50% de las mujeres. Aún así, y bueno, esto tiene que ver con la pregunta que les hacía al inicio, de si en algún momento los han considerado, de si en algún momento se han sentido excluidos, pero con esto quiero decir, allí donde ustedes identifiquen que lo que están usando no les permite hacer su trabajo de manera adecuada, perdón, allí lo que ustedes están usando no les permite estar en las mejores condiciones, lo más seguro es que hay un problema de diseño en donde no han considerado sus capacidades. Bueno, ya para cerrar, justamente les comparto, les dejo a ustedes este, la portada de este texto que se llama Invisible Women, Mujeres Invisibles, y como subtítulo dice sesgos en los datos de un mundo diseñado para los hombres, ¿no? Empecé hablando del envejecimiento, también de la discapacidad, pero bueno, el género es otra de las cosas que tenemos que repensar. La pandemia, por ejemplo, bueno, este libro lo conocí un poco antes de la pandemia, ¿sí? Es su autora con ascendencia brasileña, pero que radica en el Reino Unido. Y vamos, ha tenido una batalla, eh, yo diría ya por décadas, en términos de visibilizar justamente los sesgos de diseño en un mundo que ha sido construido para hombres. Y justo en la pandemia hubo situaciones en donde, por ejemplo, en el Reino Unido, que son muy juiciosos, se dieron cuenta que el equipo de protección personal, como las mascarillas, estaba diseñado con dimensiones para los hombres. Bueno, un tema crítico, en un momento crítico, por los temas del contagio del COVID. Y bueno, sale a la luz cosas como esta, ¿no? Y bueno, les invito a la reflexión. Ahí que les pido justamente que lo pensemos. Estamos hablando de envejecimiento, de personas con discapacidad, de mujeres, pero la pregunta es si no es que seamos invisibles para aquellos que toman decisiones, para aquellos que diseñan lo que nosotros vamos a utilizar, ¿sí? Entonces, digo, hay mucho para la reflexión. Para mí, la verdad es que es un privilegio poder estar compartiendo esto con ustedes. Y por supuesto, si ustedes quieren discutir algunas ideas o tienen alguna idea, quieren hacerme llegar un comentario, una pregunta, bueno, pues les dejo en este momento mi correo, ¿sí? Con la idea y la firme intención de que podamos vernos de nuevo muy pronto. Muchísimas gracias, gracias a todos por estar acá, por su, por su tiempo, por sus reflexiones. Y bueno, espero de alguna manera dejar por allí alguna semilla de interés para su trabajo que realizan en el cotidiano. Muchas gracias y hasta pronto.